Listo. Ahí está. No, no lo has quitado, ¿eh? Lick, se escucha bien, pero se escucha doble. Sí, porque yo estoy en otra. Entonces, sí traen mi audio. No, ya lo tengo yo. No, es que le estoy diciendo a Fabi. Con escape, Fabi. Pues, Listo. Ok, va. Entonces, hablando en términos del sentido legal y tributario, los aspectos generales tributarios, vamos a hablar de los contribuyentes que se dedican al transporte de carga y o pasajeros y quiénes son los sujetos a este régimen. Como les decía, las personas morales independientes, las personas morales que son coordinados, pueden ser personas morales también en copropiedad y ok, correcto. En copropiedad y personas morales de sociedades cooperativas y personas físicas integrantes tanto de personas morales como independientes. El objeto en cuanto al impuesto sobre la renta es por las actividades empresariales dedicadas al transporte, por los ingresos totales percibidos durante el ejercicio. Ojo, el impuesto sobre la renta es un impuesto que es anual. Sin embargo, vamos pagándolo de forma mensual, por eso se le conoce como pagos provisionales, porque provisionan al anual, ¿no? Como tal. ¿Y esto por qué es importante? Porque a la postre tú vas haciendo tus pagos provisionales y como dije, estamos en diferentes carpetas. Si nosotros tributáramos como transporte de carga general en persona moral, régimen general, nuestra forma de tributar para efectos de impuesto a la renta es en base a lo facturado. Ahí es donde va a acumularse nuestros ingresos. Nuestros ingresos se acumulan en base a lo que facturemos. A diferencia del coordinado, es en base a lo que cobremos. Entonces, cambia mucho una percepción con otra. Eso es sumamente importante. Igual la persona física es en base a flujo. Entonces, hay algunos puntos importantes que debemos de considerar para, estos cálculos que después vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué se conoce o cómo definimos el concepto de coordinados? El coordinado se define como las personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos. Es decir, el coordinado puede administrar y operar otras unidades de transporte, otros tractocamiones o unidades, llámale así, que están relacionados directamente con la actividad del transporte de terrestre de carga o pasajeros, y que estos estén relacionados con su actividad. Esa es la definición de coordinados. Inclusive, esta la podemos encontrar en la resolución miscelánea y en las facilidades contenidas en la regla 2.1, 2.2 y 2.9 de esa resolución. Y lo único que pide es que cumplas con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus integrantes de forma global. O si cada quien va a tributar por su cuenta, contar con los manuales y políticas para la aplicación de los gastos comunes y su prorrateo. ¿Sale? Entonces, aquí está. Voy a poner lo que les dije hace ratito, de dónde viene y emana la parte de la modalidad del transporte. Esto es siempre para poder, como lo pueden ver en la pantalla, no ahí, sino aquí, porque es que no lo han quitado. Tenemos lo que es la modalidad para tributar en el impuesto a la renta del sector de transporte, donde en el título 2 que habla de las personas morales, ¿no? Ahí dentro de ellas tenemos lo que es por el capítulo de los puros ingresos, deducciones y así nos vamos yendo hasta el capítulo número 7 que digo 6 que es el 7, perdón, que es el capítulo de los coordinados, que en ese capítulo nos dice cómo y qué debemos de considerar para poder cumplir con las obligaciones en materia
del autotransporte de carga general, ¿no? Y que a la postre, lo voy a poner aquí está, es en el artículo 72 y 73. En los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal consideran como coordinado toda persona moral dedicada al servicio de autotransporte. Estas actividades deberán de estar reguladas en este régimen. ¿Y qué es lo que nos piden para poder estar tributando en este régimen? Primero, avisar para tributar a través de un coordinado. Y ojo, aquí viene un tema interesante que en algún momento vimos en algunas empresas. Bueno, no algunas, en una empresa. Es decir, si tú estás tributando en el régimen general, persona moral, imagínense que eres una persona moral y te diste de alta y estás en el régimen general de ley y quieres cambiar al régimen de coordinados, ¿en qué momento lo puedes hacer? Solamente lo puedes hacer al principio del ejercicio. No puedes hacerlo intermedio, en mediados, porque la plataforma, aunque te permite hacerlo, vas a tener un pequeño problema técnico, vas a tener dos regímenes y se vuelve todo un caos, porque la autoridad requerir por un régimen o por otro. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ello. Entonces, ¿en qué momento debes de hacerlo? Aunque la ley te dice que tienes 30 días para dar aviso a los cambios de situación fiscal, realmente en la práctica no es lo correcto. Lo correcto es hacerlo en los primeros 5 días hábiles del mes. Si en esos primeros 5 días no lo haces, Houston, tienes un problema y espérate al próximo enero 2026, ¿no? Fíjese que eso fue un detalle que nos pasó. Ajá. Pues, póngale que en enero se supone que se debió haber hecho, pero se hizo hasta el mes de junio. Entonces, pues hace poco nos empezaron a llegar los correos que hay una diferencia porque pues que se tiene que pagar. Claro. Entonces, sí es un tema que yo quisiera saber cómo pues hacerle en ese aspecto. Reggie, ¿qué nos comentas de tu experiencia en esos puntos y haberes tan bonitos? Tuvimos una situación similar en ese caso. ¿Qué es lo que pasa? Tú entras al SAT, haces el trámite y la página te deja avanzar, te da tu acuse de que ya cambiaste de régimen, pero una cosa es que, o sea, tú lo hagas en la plataforma y que el SAT lo reconozca, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento nosotros no lo podemos ver. Uno pensará de, ok, a mí me dio mi acuse de movimiento, ¿no? Pero detrás de ese acuse debe de haber un reconocimiento, una validación. Entonces, si no lo haces dentro de esos 5 días, esa validación, vaya, no, o sea, no, que tú tengas tu acuse de que sí, mira, pero es que yo cambié de régimen, el SAT te va a decir, no, pero es que no lo hiciste dentro de los 5 días. No existe, no, ante el SAT no hay internamente no, sigues teniendo los dos. ¿Qué es lo que procede aquí? Como dijo el Iculmaro, espérate hasta el siguiente año a hacer tu cambio. ¿Y qué más queda? Pues declarar en cero. Y la persona moral. Sí, declarar en cero. Aquí la problemática es que con los nuevos formularios de la plataforma SAT, en persona moral te cargan automático los ingresos. Aunque tú factures como coordinado y tú declares como coordinado, en persona moral te lee los ingresos. Entonces, es un problema técnico, sí, por haber hecho una mala práctica de no cambiar dentro de los primeros 5 días. Sí. Nosotros enviamos a lo mejor aclaraciones en mi portal, citas en el SAT y las únicas respuestas fueron de, pues espérate al siguiente año a cambiar tu régimen. Y lo que se hizo fue declarar en cero. ¿Para qué? Para que ahora sí que el SAT tenga como cumplida la obligación. Vaya, nada más para que tener la palomita. Como sabemos,
existe un robot, ¿no? Volvemos a la inteligencia artificial, de simplemente es de que esté cumplido y presentado. No quiere decir que esté bien, que no está bien, ¿verdad? Pero es el hecho de tenerlo presentado para que no nos estén llegando requerimientos, mensajes por omisión de obligaciones, que no estamos omitiendo nada, simplemente que tenemos en nuestra constancia dos regímenes, que ese es el error. Sí, por no hacerlo desde un principio, constituir la empresa desde un principio como coordinado. Inclusive te van a pedir cuál es tu coordinado. Ojo, el hecho de que des esa información, porque muchas veces he visto que dicen, oye, pero es que espérame, yo no tengo ningún coordinado, o que sí quiero tributar ahí, pero pues todavía no llego a eso. Tú ponle el RFC si quieres del que creas que va a hacerlo. De todas maneras, hay que dar un aviso para si va a ser integrante o no. Yo, en lo particular, en mi experiencia, siempre he tributado cada quien con lo suyo. Es decir, sí, tenemos gastos comunes, tenemos todo, pero al final de los tiempos, tú me facturas, yo te pago y ahí están tus ingresos, yo soy responsable de mis impuestos y todos los tuyos, porque hay una solidaridad, responsabilidad de ambos. Entonces, sí y solo si tu coordinado es alguien, digamos que de la sociedad que sabes que va a estar ahí, que no hay ningún tema, sin ningún punto. Pero si es un tercero, yo creo, bajo mi experiencia, que es mejor que tú tributes por lo tuyo, yo tributo por lo mío, y cada quien sus canicas. Claro, jugamos todos en conjunto, pero cada quien trae su uniforme, ¿no? Es como en el equipo de fútbol. Sí, sí, jugamos para el mismo equipo, pero tú llevas tu calzoncillo y yo llevo el mío, ¿no? Y mi playerita, ¿no? Cada quien lo suyo, ¿va? Entonces, así es como yo lo vería. No sé si alguien quiera comentar algo, se vale. Ok, tanto de esos regímenes también hay otros tipos de sociedades como son las cooperativas y en copropiedad que pueden tributar en ese régimen. Realmente no es común, no lo he visto en la práctica, pero existe la posibilidad de que las sociedades cooperativas también puedan hacer ese régimen de transporte, ¿no? De las poquitas por ejemplo, vimos una empresa, pero no era de transporte, entonces, y realmente tributan de la misma forma. Entonces, solamente es que pueden ese tipo de sociedades también tributar en esta misma modalidad, ¿no? De los ingresos, lo que te dije en el título segundo, que es las personas morales, está los ingresos, y esos ingresos de las personas morales pueden darse en el momento que sea un ingreso en efectivo, servicio, crédito o cualquier otro tipo, acumula. Para el coordinado, acumula en el momento que se cobre. ¿Qué otros datos o qué otros conceptos acumularán los ingresos acumulables para la persona moral en el régimen general de ley? La recuperación de cuentas incobrables, la ganancia en venta de activo fijo, ajuste anual por inflación. Momento de acumulación en el momento que se expida el CFDI o en el momento que se entregue el bien, a diferencia del coordinado, en el momento que se cobre, ¿no? Entonces, pues está interesante. ¿Qué deducciones tiene autorizadas la persona moral o el régimen de coordinados? Según el artículo 25, las devoluciones, el costo de lo vendido, ¿cuál es el costo de lo vendido en el transporte? Pues ya sabemos, el combustible, las casetas, mantenimientos, el arrendamiento, la depreciación, los seguros, el rastreo satelital, los derechos y bla, 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 de puntos por ahí, ¿no? La mano de obra de los operadores, y bueno, todas esas son las deducciones que están autorizadas, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo importante que te dice la ley, y que este es el cuo para mí que debemos de cuidar muchísimo. Hay dos puntos. Uno es que el primero es que podrás tributar con lo dispuesto en el capítulo séptimo del título segundo, es decir,
personas morales en el régimen de coordinados, siempre que estén dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero que se considere parte relacionada. ¿Se acuerdan que les dije hace unos segundos de la parte relacionada? Entonces, primer paso, ¿qué es exclusivamente? ¿Qué le suena exclusivamente, Gloria? ¿Algo te suena exclusivamente al transporte? Que tenga que ser una cosa relacionada. Sí es. Es decir, ahí no se ve, pero lo que dice es que con exclusividad tiene que ser el ingreso. Ponle escape o cierra esa presentación. Ciérrala. Y con eso, ¿no? Finalizar Sí, presentación. finalizar presentación. Y ya. Ahí está ya. Ahí estamos, mira. Y ahora nomás ponle zoom, porque no estás en la pantalla del zoom y ya. El ingreso debe de ser el 90% de flex, por el concepto de autotransporte de carga federal, es decir, fletes. Si no cumplimos con ese 90%, no es exclusivo del transporte. Por ende, entonces estarías fuera o quedarías fuera de este régimen. Y automáticamente te pasarían a qué régimen? Al régimen simplificado y de confianza. Digo, simplificado de confianza, perdón, al régimen general de ley. Entonces, sí, ese es el punto principal, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ley con que sea exclusivamente de autotransporte de carga federal. Tiene que ser el 90% de fletes. Si no cubres eso, te sacan del régimen. Partes relacionadas. No se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando en el Zoom, Fergie. En el Chrome. No, ese es Firefox. ¿No? ¿No están conectados? Oh, bueno. Se salió. Ok, bueno, las partes relacionadas, son las partes relacionadas, no se consideran partes no relacionadas, los servicios de autotransporte terrestre de carga o pasajeros que se presten a personas con las cuales los contribuyentes se encuentren interrelacionados en administración o control de participación de capital, siempre que el servicio final de autotransporte de carga o de pasajeros sea proporcionado a terceros con los cuales no se encuentran interrelacionados. Vuelvo a repetir. No, vamos a pensar que Autotrack, Segupac y TC, ¿no? Todos son los mismos administradores, son los mismos socios. Ok, correcto. Y le vamos a prestar servicios a Amazon, ¿sale? Esos servicios que nos estemos facturando entre nosotros no se consideran partes relacionadas siempre y cuando el servicio que nosotros al final prestamos es a un tercero que no es parte relacionada de nosotros, que no tienen la administración, ni el control, ni son los de la sociedad. Con eso automáticamente estás fuera de ese rango de ser parte relacionada. Entonces, el servicio de autotransporte se realiza entre coordinados o el integrante del mismo. Ahí está le vamos a llamar ese velo, ¿no? Ese velo jurídico. Es decir, que no se considera parte relacionada cuando se realice entre coordinados o integrantes del mismo. Los coordinados cumplirán con las obligaciones establecidas de la ley impuesto a la renta aplicándole al efecto lo dispuesto en la sección 1, capítulo 2 del título 4 de la mencionada ley, denominado de las personas físicas con actividad empresarial. No se consideran partes relacionadas cuando el servicio de transporte se realice entre coordinados o integrantes de este. Entonces, estás ahí completamente cuidado y protegido por la misma ley. ¿Sale? ¿Va? Y aquí está el ejemplo. En este caso, por ejemplo, que tengas de 1 millón de pesos obtenidos de ingresos en el ejercicio anterior, si el 90% es de fletes, estás dentro del contribuyente con exclusividad en el transporte. Si no, estás fuera. El próximo año tendrás que tributar en el régimen general de ley. ¿Sale? Mi recomendación también, ¿qué pasa? Si aparte de eso
También hay otro tope que te manda la resolución que habla de los 300 millones de pesos de ingresos anuales. Si la empresa de transporte tiene rebasa el umbral de los 300 millones de pesos de ingresos acumulables en el ejercicio, automáticamente salta. ¿Algo vas a comentar? No, falta, sí. Adicional, pierde el derecho a aplicarse las facilidades administrativas a las que tiene derecho como coordinado. Así es, y que son bastantes. Pero bueno, entonces, sí, esos dos tópicos son muy importantes para considerarlo, ¿sale? Bueno, de los coordinados, aquí siguiendo en esa misma materia, los coordinados son personas morales que administran y operan, ya eso lo hemos repetido. No es lo mismo ser integrante de un coordinado que ser socio accionista del coordinado. Claro, son dos cosas diferentes. El régimen fiscal en el que deben tributar los coordinados viene tipificado en el capítulo 7 del título 2, que se acuerdan, aquí se los había puesto en esta gráfica, donde les decía que es el título 2, personas morales de los coordinados. Es decir, esta es la ley de impuesto a la renta, son todos los títulos y cada título va haciéndose una segregación, ¿no? Todas las leyes, ojo, importante esto, todas las leyes comienzan iguales. Primero tienen un título que son las disposiciones generales, sujeto, objeto, base, tarifa, o sea, a quién va dirigido, bla, bla, bla. Después, en este caso, el impuesto a la renta tiene un título 2 que habla de las personas morales, el título 4 de las personas físicas, el título 3 de las personas morales, pero sin fines de lucro. Y así nos vamos por cada título. Y cada uno de esos títulos tiene a su vez un desglose. Por ejemplo, de las personas morales empieza con disposiciones generales y de los ingresos, de las deducciones, del ajuste anual por inflación, de las instituciones de crédito, de las pérdidas, del régimen de conciliación fiscal y después de los coordinados. Y ahí es donde entra todo este merequetengue del artículo 72-73 y que te dice que los coordinados cumplirán en forma conjunta o por su cuenta de integrantes. Es decir, hay dos formas de poder tributar en este régimen. Y aquí lo voy a hacer énfasis. Uno es realizar actividades a través de sus integrantes y el segundo por cuenta propia. ¿A qué te suena que sea actividades a través de sus integrantes? Significa que expedirá un CFDI de ingresos y recabará el CFDI de las aseguraciones que efectúen por las operaciones que realicen por cada uno de sus integrantes. Inclusive pagará los impuestos que le correspondan a cada uno de sus integrantes, calculará. Es decir, yo voy a través de mi integrante, voy a tributar, ¿no? Y por cuenta propia, pues cada quien paga lo suyo. Entonces, cuando son integrantes, que vas a tener esa obligación solidaria de presentarlo, lo tienes que también avisar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esa modificación del régimen de coordinados o te das de alta, te pregunta, oye, ¿cómo vas a tributar? ¿Por cuenta propia o por tus integrantes? Si tú le pones por sus integrantes, entonces estás haciendo la autoridad que vas a presentar tú la declaración de Gloria, de Fabi, de Ana Pao, de Diana, de Fergie, de cada uno. Entonces, tendrías que calcular cada quien lo que le corresponde a sus ingresos y ir enterando cada uno de ellos y irle haciendo el prorrateo a cada quien lo que le corresponde de gastos. ¿Se puede? Sí, pero te digo, cada quien es responsable, ¿no? Entonces, se puede hacer a través de sus integrantes o de forma individualizada, ¿no? ¿Sale? ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Cuáles actividades se realizan a través de sus integrantes? La retención y entero de las contribuciones, es decir, yo voy a pagar tu IVA, voy a enterar y emitir los efectos de retenciones que hayan realizado, se tendrán que expedir las concesiones de retención, vamos a tener que hacer por ejemplo, si tú eres persona física,
llevar un registro por separado de cada uno de sus integrantes, de que, oye, pues es que Fabi tiene la unidad 1, tú tienes Gloria la unidad 2, entonces de la unidad 1 fueron estos viajes con estos gastos de combustible. Tienes que tener detallado y pormenorizado cada uno de los gastos que realizó, aunque esté todo en mi contabilidad, lo tengo que tener identificado, seas persona física o seas persona moral, integrante de mi coordinación, por llamarlo así, ¿no? Entonces, hasta ahí está claro, digo, no está complicado, no sé si tengan alguna duda, ¿todo en orden? Ok, conforme al artículo 29 y 29A del Código Fiscal, hay que proporcionar a sus integrantes constancia de los ingresos y gastos, así como el ISR que el coordinado pagó por cuenta del integrante a más tardar el 31 de enero de cada año. Es decir, tenemos que hacer el cierre y tenemos que el 31 entregar esa constancia de los ingresos y de los gastos. Que ojo, eso lo hemos visto, tiene una carátula donde dice el nombre de la persona coordinante, el coordinado, debe decir quiénes son, qué unidad es la que estás haciendo la liquidación, cuáles fueron sus ingresos por flete, por por Y, por Z, tienes que tener cuánto fue de combustible y llevas una serie de gastos ahí identificados que a la postre queda en un resumen donde viene por cada uno de los conceptos, ingresos y gastos y su total, ¿sale? ¿Va? Las personas morales deberán de conservar una copia de la liquidación y los comprobantes de los gastos realizados por el ejercicio relativo al vehículo administrado por dichas personas físicas durante el plazo de 5 años. ¿Por qué 5 años, Fabi? Porque es en 5 años es como el límite que tienes para guardar todo lo que es contabilidad. Así es, hasta esa época es que, bueno, 5 años prescribe el derecho de la autoridad o la facultad de poder ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, por eso tienen que tenerlo 5 años. Y a la autoridad le encanta en el año 4, mes 11, pedirte información. Hijo, ¿no? Le encanta, no sé. Bueno. Para que estés alerta, ¿no? Así es. Estemos ahí bastante alertas. Hasta aquí, no sé si voy rápido, ya los dormí a todos, ¿no? ¿O vamos bien? Contador Luis Torrijos, dígame, ¿cómo vamos? Bueno, ahí está. Bueno, ok, entonces, liquidación de coordinados. Esa liquidación que estábamos hablando ahorita viene fundamentada en el reglamento, en el artículo 100, para efectos del artículo 72 del segundo párrafo y el 73. Las liquidaciones que emitan los coordinados deberán contener lo siguiente: nombre, denominación, razón, lo les dije hace ratito, el domicilio fiscal, el RFC, el número de folio consecutivo deberá estar impreso en la liquidación, lugar y fecha de expedición, y debe tener su complemento. Yo aquí les hice también llegar en los apuntes los complementos por coordinados. Y aquí está, quiero que lo puedan percibir. En los apuntes viene el complemento de personas físicas integrantes de un coordinado, que dice todo lo que deben llenar. Les voy a mandar después una imagen para que vean cómo está, cómo lo presentábamos nosotros, pero aquí viene todo lo que el complemento debe de llevar y la secuencia de los elementos que debe integrar la cadena original. Entonces, esta no ha tenido modificaciones. De hecho, en algunas empresas tenían hace tiempo, te digo, pues tú podías cobrar, meter la liquidación, a lo mejor no pagarle al coordinado, aplicar los impuestos. Entonces se hacía un bonito, o sea, realmente tenía muchas ventajas fiscales el coordinado. Ahora ya no tantas, pero bueno, de todas maneras sigue existiendo parte de esto, ¿no? Que debe venir la versión que es el 1.0, la clave vehicular, las placas, el RFC, y debe venir todo desglosado de cada uno de los ingresos para los que están tributando mediante sus integrantes, ¿no?
Cuando una persona física es integrante de un coordinado, esos últimos son los encargados de cumplir con las obligaciones fiscales. Lo que les dije, solo será responsable respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pues sí, solo los ¿qué más querías, no? Digo, claro, hay una responsabilidad también con respecto a algún accidente en carretera y todo, la responsabilidad civil, sí, pero pues está el seguro y hay varias cosas y por ende, pues de todas maneras, están los coordinados, ¿no? Entonces, por la parte que le corresponda. Sin embargo, aunque estas personas físicas se deben inscribir en el RFC. Sí, claro. Tanto el aviso como la comunicación se debe presentar a más tardar a la fecha que debe efectuarse el primer pago provisional. Ojo, cuando tú te das de alta como primero, tienes que decir que eres integrante. Desde ahí, independientemente del primer pago provisional, cabe señalar que la persona física que haya optado por pagar ISR de forma individual podrá deducir los gastos realizados durante el ejercicio que le correspondan al vehículo que administre, incluso cuando los comprobantes fiscales de los mismos se encuentren a nombre del coordinado, siempre que, fíjate lo que está diciendo, dicha documentación reúna los registros fiscales señalados por las disposiciones fiscales y se identifique al vehículo al que corresponda. Aparte de eso, debe de tener qué documentos son los importantes para que esto se dé. Y a ver, abro, ¿cuál es el primer documento? La bitácora de viaje. Viene la unidad, viene qué viaje es, bien, tienes un sistema, tienes una factura que viene con el número de viaje, que viene con el complemento de carta aporte que habla que es de él, y este mismo tiene a su vez gastos que están aplicados directamente en esa bitácora. Entonces, tienes, desde ahí emana la razón de tener la bitácora de viaje integrada, el operador debe de estar dado de alta, debe cubrir ciertos requisitos. Todos esos comprobantes que se hacen del viaje, por ejemplo, llave por lo general, o sea, las casetas no las pagas, la mayoría tratan de ya no hacerlo vía efectivo, sino hacen vía llave o tag, ¿no? Entonces, en el tag viene asignado un folio o un número de ID que va asignado a la unidad con X placas. Entonces, con eso tú vas amparando cada uno de los controles administrativos que debe tener. Además de que debe estar registrado en tu contabilidad por separado. ¿Cómo se hace eso por separado? Si hablamos de un compact, que creo que es el que tienen ustedes, existen los segmentos de negocio. ¿Sí lo has visto? ¿No? Ok. Dentro del compact, hablando de lo que están viendo ahí en compact, tú puedes configurar tu empresa para que le agregues a los ingresos y gastos segmentos de negocio. Ahí yo te pediría que en su momento lo platiques con Fergie para que te muestre cómo está ya configurada una contabilidad con segmentos de negocio. Es decir, tú vas a meter una factura, vamos a pensar que eso es una factura de combustible por $1,000,000 y tiene 100 cargos a diferentes unidades. Cuando tú metas el CFDI, vas a tener que asignarle a cada unidad, es decir, ok, sí son $100,000, pero a esta unidad, ¿cuánto? Bueno, pues a esta fueron 10, a esta fueron 20,000, a esta fueron 50,000 y así. Tienes que ir asignando el monto del gasto que le corresponde a esta factura y te va a hacer un estado de resultados por unidad, tanto de los ingresos como de los gastos que tuvieron. ¿Sale? ¿Va? Eso existe en Compact. Por ejemplo, para los que tienen GM Transport, lo toma desde la liquidación. Sin embargo, en GM Transport, aparte de la liquidación, hay otros gastos que también se deben de prorratear. Por ejemplo, el seguro. Ellos tienen en su póliza, en su sistema, en su ERP, tienen la opción de cuando hacen la carga de la cuenta por pagar la provisión, ahí ellos pueden poner a qué unidad va asignada y se tiene que hacer para efectos de tener identificado todos los ingresos y todos los gastos de cada unidad. ¿Sale? ¿Va? ¿Hasta ahí dudas o es parroquiales? Ok. Que ahora estamos, son las 10:52. Voy a terminar lo del IVA, que está pues, sencillito, liso y llano, para aventarnos esta parte. El IVA en transporte de bienes o servicios, personas físicas y personas morales. Artículo 1 de la ley del IVA se realiza en territorio nacional. Este impuesto, el impuesto al valor agregado, es un impuesto territorial. Es decir, muchas veces me preguntan, oiga, contador, me pidieron un viaje de aquí a Estados Unidos y vamos a llevarnos allá, tenemos unas placas y podemos hacerlo. ¿Le cobro el IVA?
¿sí? De aquí a Nuevo Laredo le cobras el IVA. Allá ya no. Ya cuando cruces, no tienes esa obligación. Tienes que hacer 2 cachitos, pero esa es una de las formas, ¿no? Oye, de allá para acá, también. Todo lo que sea en territorio nacional lleva IVA. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O algún punto? ¿No? ¿Ah? Sí. ¿Vamos? Bien. El objeto, bueno, el sujeto son las personas físicas y las personas morales. O sea, es decir, ¿quiénes son los obligados? Pues se llama sujeto, eso es en la parte de contribuciones. El sujeto son quienes tienen o quiénes son los actores físicas y morales. El objeto que se realicen en el territorio nacional. El artículo 14 dice que se consideran prestaciones de servicios independientes el transporte de bienes o servicios. Es decir, en la ley del impuesto al valor agregado te dice que este servicio se identifica como un servicio independiente, el de transporte, y que para el impuesto se calculará aplicando la tasa del 16%. Pero aquí viene algo importante. En el artículo 1A te dice que están obligados a efectuar la retención del impuesto, sean personas morales que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. A ver, la primera pregunta que tendría, Gloria, Diana, ¿por qué y para qué son las retenciones? ¿Qué les suena? ¿Estamos reteniendo algo? Pero ¿para qué? ¿Hay alguna razón? Yo siempre lo pongo así porque es para poder entender el motivo que le dio a la autoridad de hacer esta regla, ¿no? De retenciones. Entonces, lo voy a decir desde el motivo que le veo. Para la autoridad fiscal es muy complicado poder recaudarle a una persona física. ¿Por qué? Porque una persona física siempre está en movimiento. Hoy estás aquí, puede ser que mañana vayas para allá y no te encuentra aquí, no te encuentra allá, dices que tienes un domicilio. Es muy complicado. La persona física se mueve para todos lados, a nivel, como quiera hacerlo, pero se mueve. Y una persona moral no es tan fácil. Una persona moral se encuentra en un domicilio, tienes una fábrica, no vas a agarrar y mañana me cambio y pasado me voy a otro lado, ¿no? Hoy duermo aquí y mañana duermo donde se me antoje, ¿no? Entonces, por ende, la autoridad, al tener poca posibilidad de cobrar los impuestos a las personas físicas, lo que hace es que convierte a la persona moral en un brazo de la autoridad para cobrarle. Por eso dice, y es como, en otras palabras, la ley no cree en las personas físicas, no cree en los transportistas. Por eso le pide a un tercero que cuando tú, persona física, le prestes a la persona moral un servicio o tu persona moral le prestes un servicio de transporte a esta persona moral, ellos a su vez te quiten el 4% y ellos son obligados, solidarios, de pagar eso, de esa retención. Porque en dado caso que no lo paguen, ¿qué pasa? ¿A qué son acreedores? A una defraudación fiscal y que es un delito penal. Entonces, como está tipificado a ese nivel, pues nadie quiere meterse con los fiscalistas, ¿verdad? De esos cuartos que dan tehuacanazos gratis, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que tener mucho cuidado, es para todos, que las retenciones, ya sea de IVA, de ISR, por el concepto que sea, son sumamente prioritarias para pagarse. ¿Por qué? Porque no es dinero de esa persona. No es que estemos pagando menos o que sea, ay, mira qué bueno, de 10,000 le voy a pagar menos, ¿no? No. Ese dinero lo tengo que pagar a Hacienda. Y si no se lo pago a Hacienda, hacen decir, espérame, ese no es dinero tuyo, ese era de Fabi que te había hecho un servicio y Fabi se lo está acreditando. Entonces tú lo debes. Eso es una defraudación. Entonces tiene esa particularidad las retenciones. Y en este punto, por eso dice que sean personas morales. ¿Qué? ¿Por qué personas físicas no? Si no le creo a las físicas, lo voy a decir con otras palabras feas, ¿no? Así si no le creo al señor ratero, ¿cómo le voy a decir al señor que le retenga al otro?
¿No? No se lo voy a dejar el dinero al malo, ¿no? Entonces, las personas morales que reciban servicios de físicas u otras morales que se dediquen a dar el servicio de autotransporte tendrán que, o sea, pocas palabras, fletes, tendrán que retenerles el 4% de acuerdo al reglamento. La retención será del 4% del valor de la contraprestación pagada efectivamente cuando se reciban los servicios de autotransporte terrestre de bienes y que sean considerados como tales en los términos de las leyes de materia. ¿Sale? Entonces, voy a parar aquí. Mañana seguimos con esta parte del sentido tributario. No sé si tengan alguna duda, aprovecharla. ¿Qué les ha parecido? Voy a parar la presentación y bueno, me gustaría escuchar sus comentarios. Pero ya no hay nadie, ¿o sí? Tot, Serpe Luis, Reed and I meeting, creo que es Stephen. ¿Cómo estás? ¿Nada? Bueno, bueno que me escucharon todos aquí, pero bueno, ¿o es volumen? A ver, bueno, no, nada. Bueno, pues bueno, señores, mañana a las 9, ya tienen información. Voy a trabajar con Fergie para los ejercicios del Excel. El objetivo es que también veamos cómo se presenta la declaración, el pago provisional de la declaración anual, los cálculos. Vamos a entrar en materia de seguro social, que me gusta mucho lo del IMSS Canacar, cuáles son las ventajas, les voy a decir por qué vale la pena, en qué no vale la pena, cómo deben estar protegidos, cuál es el velo que tiene el IMSS Canacar. ¿Qué otro detalle más? Pues nada, la parte contable, por qué y cómo debes de documentarla, cómo debes de registrarla, cómo debe ser tu plan de cuentas, ¿no? Contables, cómo debe de ser tu registro y terminamos con el cierre mensual, del transporte, ¿no? Lo que tienes que ir revisando, ¿va? Entonces, muchas gracias, Fergie. Mañana nos volvemos a conectar a las 9 de la mañana. ¿Va? Les agradezco mucho y nos vemos. ¿Va? Gracias. Bye.